Queridos televidentes, habíamos quedado en deuda con ustedes de hacer un segundo programa con el informe de calidad de vida Cali 2012 que realizó el programa Cali Cómo Vamos. Y en ese orden de ideas, pues le ha dicho sí a esta nueva cita el coordinador del programa, Mauricio Vázquez. Con él vamos a estar ahondando en otros temas. Ya habíamos hablado de los temas en donde hay retos importantes en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de educación y de vivienda. Y nos faltan algunos otros también de relevancia para que ustedes estén muy bien informados y sea la base para tomar decisiones en una ciudad que así lo requiere. Mauricio, gracias por decir nuevamente presente ante Meridiano. Sí, señora, muy buenos días para todos, para Judy, Carolina, para toda la audiencia, muchas gracias. 664-9880 y entramos en materia. Mauricio, entre las cosas importantes de la ciudad de Cali, lo estábamos hablando ahora porque vimos la noticia del Congreso de Movilidad y Tránsito que se está llevando a cabo en la ciudad, de la importancia que le daba Alberto Haddad como secretario de Tránsito frente a todas las medidas que se han implementado en la ciudad de Cali, que nosotros hemos acogido y nos hemos aconductado más o menos. ¿Ustedes qué balance tienen? ¿Cómo hemos avanzado? ¿Cómo miran ustedes todo esto de infraestructura vial, de movilidad, de espacio público? Sí, bien, el concepto de movilidad nosotros tratamos de verlo de manera integral, es decir, incorporando el control del tránsito propiamente dicho, las variables de accidentalidad, por otro lado ver el comportamiento del sistema de transporte masivo y asimismo el desarrollo de la infraestructura de la ciudad, particularmente el tema de las megaobras, el tema de la rehabilitación de las vías con recursos propios también de la administración. Y bueno, teniendo tantos temas, hay tantos retos como avances. Nosotros vemos, por ejemplo, que en lo que tiene que ver con el tránsito, el parque automotor cada vez es más elevado. Entre el año 2000 y el 2012, el parque automotor se ha incrementado muchísimo, particularmente por motos y por vehículos particulares. En el último año incluso hay un gran incremento de las motos, muy por encima de todos los otros tipos de vehículos que utiliza la gente para desplazarse. Hoy en día el 90% del parque automotor corresponde a motos y a carros, pero la mayoría de las personas todavía se sigue movilizando en el transporte público. Es decir, la gran mayoría de las vías la está copando el transporte particular, pero muchísima gente todavía se desplaza en el transporte público, sobre todo en el mío. El transporte público suma transporte masivo, los buses tradicionales que todavía existen, el taxi incluso. Entonces lo que vemos es que nuestra malla vial se está llenando de carros, como sucede en muchas ciudades del mundo, lo que hace la movilidad más ineficiente por el tema de las congestiones y de los tiempos de viaje, pero al mismo tiempo es más inequitativa que antes, por lo que les digo, porque la mayor parte de los vehículos son particulares, pero la gente se está concentrando, o mejor dicho, sigue utilizando principalmente el transporte público. Entonces es inequitativa porque tiene menor cantidad de espacio para movilizarse, una proporción de gente que es mucho mayor, y esto trae consecuencias, por ejemplo, en el tema de accidentalidad. La accidentalidad sigue aumentando en la ciudad de Cali del 2011 al 2012, viene aumentando progresivamente desde el año 2008 más o menos. De hecho, la tendencia histórica siempre es creciente en el tema de accidentes. Influye el parque automotor, influye el estado de la malla vial. Mucha gente, por eludir los huecos y no dañar el carro, choca con otro vehículo porque cambian intempestivamente de carril, cosa que eso no se puede hacer. Entonces, asimismo hacemos seguimiento al tema de los comparendos. Hoy la gente está respetando más el semáforo en rojo y la cebra, el hecho de no pisar la cebra cuando se para, porque claro, está la cámara fotomulta allí, el control del tránsito ha mejorado en respuesta ciudadana, digamos, el comportamiento, pero empiezan a elevarse otro tipo de comportamientos, digamos, no deseables como el del pico y placa. Entonces la gente está acatando la norma más por la sanción que por la cultura ciudadana, aunque obviamente es un proceso lento, se requiere control como se está haciendo ahora, pero también pedagogía, tiene que ser una cosa complementaria para que funcione. Y bueno, en el tema del mío, la flota del mío ha venido aumentando progresivamente desde el 2009, a 2012 ya habían 881 vehículos entre articulados, padrones y alimentadores. La cobertura también se ha elevado
se pasó del 77% aproximadamente a pues ya superar el 80%, 89.8% de la cobertura espacial de la ciudad, pero el sistema ha vuelto para sí una gran cantidad de demanda de transporte público mayor a la que puede atender, es decir, se han sacado cierto número de buses del transporte tradicional y se han implementado otros del sistema de transporte masivo, pero hacen falta buses, hacen falta rutas. ¿Por qué? Porque eso se ha evidenciado en que los tiempos de viaje no mejoraron en general en solamente unas cuantas rutas. Los intervalos de pasada, que es lo que uno espera para coger un bus, sea en una estación o sea en un paradero, tampoco mejoraron en general. Hay solamente unas muy pocas rutas mejoraron. Entonces, y lo más preocupante, algunas de ellas en horas pico y otras en horas valle. En horas valle es el tema más preocupante y pues la gente también se moviliza en horas valle. Este sistema es insuficiente para la ciudad. Lo que pasa es que no está completamente implementada. El día que el mío esté al 100%, ahí se podrá... Pero es que estamos en un 90 y tantos. No debería ser tan complicado, Mauricio. No debería ser tan complicado. Si ya tenemos un 90 y tanto % del sistema, deberíamos estar ya viendo las mejorías. A tan poco tiempo o a tan poco índice para hacer el 100% efectivo, pues ya deberíamos tener mejorías y no se está haciendo. Entonces es insuficiente. Hay 90% de cobertura espacial, pero no está tan cerca, y no está tan cerca en la operación. Y pues a ver, lo que pasa es que también la expresidenta de Metrocali en algún momento lo dijo, esos 911 buses que supuestamente son el 100% de la flota, eso fue un estudio que se hizo antes de poner en operación el sistema. O sea, ¿cuántos años ha? Ella misma dice, ese 100%, digamos, de flota de buses hay que replantearlo porque la demanda de transporte en Cali ha cambiado, ahora es más. Y lo que vemos con preocupación es que la gente, así la mayoría o muchos de ellos se sigan moviendo en transporte público, la gente que abandona el sistema tradicional, sí, muchos de ellos se han pasado el mío, pero otros dicen, vámonos por la opción de la moto, porque la puedo sacar barata, o el que puede comprar carro, claro, compra carro, y eso lo que termina es de pronto en algún momento satisfaciendo la demanda individual de transporte, pero eso a la vuelta de 5 o 10 años, como lo estamos viendo acá, la movilidad es cada vez más complicada, hay cada vez más congestión. Entonces, y si uno mira la parte ambiental del mío, el mío con un combustible que es amigable con el medio ambiente también, y la misma conversión del combustible de los vehículos particulares ha mejorado la calidad del aire en la ciudad, o por lo menos no ha dejado que se deteriore pues más. Entonces eso es un tema importante para la ciudad, pero sobre todo en el tema de movilidad es la seguridad vial, el tema de los accidentes, o sea, es pedagogía, es control, y en el tema del mío, indiscutiblemente hay que mejorar la calidad del servicio, porque no se justifica que la gente pase de un sistema a otro y por el hecho de no estar completamente implementada, entonces o gaste más dinero o gaste más tiempo. Bien. Y la gente lo que más le importa es, una de las cosas que más le importa es el tiempo de desplazamiento. Mauricio, así en resumido, porque el tiempo se nos está acabando, podemos decir entonces que nos salvamos un poquito en cuanto a la calidad del aire, que han sido efectivas todas las campañas que ha hecho, por ejemplo, el DACMA, y estamos de acuerdo con los estándares internacionales. En materia de ambiente, el resultado más positivo es ese, precisamente el de la calidad del aire. El DACMA hace una medición anual de estos indicadores, sobre todo en el norte y en el centro, que son las zonas de mayor contaminación en la ciudad. Lo que se puede decir es que precisamente hay un documento COMPES que dice que el 80% de las emisiones contaminantes al aire en las ciudades de Colombia son por fuentes móviles, por transporte, el otro es por fuentes fijas que son empresas. Entonces indiscutiblemente el cambio de combustible ha ayudado a estabilizar el comportamiento de la calidad nos permite seguir por debajo del máximo permisible que tiene la norma internacional. El tema en ambiente preocupante es el tema del agua. Total. Preocupante en ambiente y en servicios públicos, porque el río Cauca abastece el 75% del agua potable de la ciudad, pero las emisiones contaminantes de Cali sobre el río Cauca, ya cuando sale de la ciudad, que es otra parte de la historia, no disminuyen, seguimos contaminando el río,
y cuando el río llega a la ciudad, el río está teniendo eventos de alta turbiedad y de contaminación que exceden la capacidad del reservorio, que es una medida transitoria. Y es lo que estamos sufriendo en la ciudad a veces. El reservorio da agua cuando hay cortes de agua por turbiedad y contaminación, y lo que se ve es que entonces hay que trabajar regionalmente en no afectar más la cuenca del río Cauca. Hay que reforestar, hay que sacar los asentamientos que estén allí irregularmente, las empresas que no contaminen el río Cauca. Mauricio, y un segundo para hablar de la actividad económica. Así, resumido, ¿qué tenemos que hacer? ¿Estamos bien? ¿Seguimos mal? ¿Estamos estables? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los retos en cuanto a la actividad económica en Santiago de Cali? La principal variable es el desempleo y la generación de ingresos, porque eso es lo que genera el sustento económico